Misiones jesuíticas. A través de los 300 años que duró la dominación española en América, el vínculo entre los conquistadores y los aborígenes fue siempre un tema de conflicto. La constante fue el enfrentamiento donde, por lo general, el aborigen resultó derrotado, humillado y desarraigado. Entre los europeos y sus descendientes americanos, fueron pocos los que alzaron la voz en defensa de los derechos de los nativos. Una de esas voces fue la de algunas órdenes religiosas que a través de las reducciones se propusieron transformar al aborigen y sumarlo a la civilización occidental. De las varias órdenes religiosas que emprendieron esa tarea, los jesuitas de la Compañía de Jesús concretaron las obras más notables. La Compañía de Jesús, la orden fundada por Ignacio Íñigo de Loyola para enfrentar al protestantismo, allá por el siglo XVI, actuó en dos planos principales. Uno de ellos, la fundación de colegios para educar a la clase alta urbana. Había centenares de colegios un siglo después de creada la orden en Europa y en sus colonias de América. El otro plano, quizás más importante, era el de las misiones para propagar el catolicismo entre los infieles. Hubo misiones en la India y el Japón y en la China, donde tuvieron la característica de intentar un sincretismo religioso. Misionaron también en el norte de América, en el Canadá francés, en México, la Nueva España, y en las posesiones españolas y portuguesas de Sudamérica. Pero fue en la provincia del Paraguay, que comprendía parte del actual nordeste argentino, donde los jesuitas creyeron alcanzar el sueño de una sociedad perfecta, la utopía que los había traído a América, pero que como toda utopía, como todo sueño, obra de seres humanos, también era vulnerable. En medio de las selvas más inhóspitas, la constante de los jesuitas fue el respeto del prójimo y la labor comunitaria. Lograron una verdadera comunión entre dos culturas diferentes, la europea de la Edad Moderna y la milenaria cultura de los primeros habitantes americanos. Pero ¿quiénes eran los primeros habitantes del continente? El hombre llegó a América proveniente de Asia a través del estrecho de Bering en el período paleolítico superior, alrededor de 30.000 años antes de Cristo. Distintas corrientes migratorias fueron llegando a lo que es hoy el territorio argentino alrededor del año 12.000 antes de Cristo. Los primeros guaraníes, grupo muy extendido en el oriente de América, se establecieron en las cercanías de los ríos Paraná, Uruguay, Iguazú y otras fuentes de agua de la región en épocas tardías, pero antes del descubrimiento. La selva les proveía de lo que necesitaban para vivir: alimento, vestido, medicinas, cobijo. Cultivaban la tierra de la que obtenían mandioca, batata y maíz. La lucha entre las diferentes tribus era casi una constante. Guaraní significa guerrero. Buscaban mujeres y botín. La muerte del prisionero de guerra y el banquete antropofágico eran un ritual que reforzaba las cualidades del guerrero. Su dios era Tupá. No tenían templos ni ídolos. Tupá estaba en la naturaleza, en la brisa y los sonidos de los árboles. Amaban la música, conocían la selva, sabían de zoología, botánica y medicina. Y un día conocieron al hombre blanco. Uno de los objetivos principales de la conquista de América fue la dominación del aborigen. Los europeos necesitaban ampliar el territorio ocupado y utilizar la fuerza laboral del indio para las tareas más penosas. Esta dominación se llevó a cabo sobre todo a través de la encomienda. Por medio de este sistema, el español recibía de las autoridades una serie de nativos para que realizaran múltiples tareas domésticas, rurales e industriales. El compromiso del encomendero con los nativos era protegerlos y educarlos en la fe cristiana.
Pero la falta de controles adecuados permitió todo tipo de excesos. Los aborígenes trabajaban sin pausa. Eran arrancados de sus aldeas, obligados a servir como bestias de carga, esclavizados en obrajes y fábricas de textiles, y los encomenderos rara vez cumplían sus obligaciones. Las órdenes religiosas en América salieron en defensa de los aborígenes, presionando sobre las autoridades en España. Estas gestiones dieron algunos frutos y a mediados del siglo XVI se dictaron una serie de leyes que protegieron a los nativos de los abusos de los colonizadores. Las órdenes, apoyadas por la corona española, utilizaron otros modos para acercarse al aborigen. El objetivo de los clérigos era la evangelización. Era también una forma de socialización del nativo para integrarlo a la cultura europea. Durante el siglo XVI comenzó la obra evangelizadora que en sus inicios implicaba serios riesgos para los predicadores. Se internaban en la selva sin saber nunca cómo iban a ser recibidos. Pese a las dificultades y a algunas tragedias iniciales, los misioneros fueron ganando la confianza de los aborígenes y empezaron a sumarlos a la fe cristiana. Estas peligrosas expediciones eran llevadas a cabo por integrantes de distintas órdenes religiosas. Fueron frailes franciscanos, dominicos y mercedarios. Al comenzar el siglo XVII, llegó a América una nueva orden, la Compañía de Jesús, que en poco tiempo se destacó por encima de las demás congregaciones. Durante un siglo y medio, los jesuitas lograron un ejemplo único e irrepetible de la convivencia equilibrada entre dos culturas distintas. Hoy aún quedan fragmentos de sus misiones, relatos de viajeros maravillados por el orden y belleza que se respiraba en estos reductos de civilización que se levantaban en medio de la selva más cerrada. Sobre la labor de los jesuitas hay crónicas de sus fervientes admiradores y también de sus más acérrimos opositores. Pero la cuestión es saber sobre qué base se entendieron los religiosos y los indígenas. Delante de estas tallas hechas por los artistas indígenas de las misiones, podemos preguntarnos por qué los guaraníes se aculturaron y no sus vecinos, los matacos, o los guaycurúes, o los pampas, entre quienes también los jesuitas misionaron. Todos eran guerreros, pero los guaraníes eran agricultores, condición sin la cual no podía prosperar ninguna colonización, fuera laica o fuera religiosa. Estaban, por otra parte, atrapados entre los portugueses que los esclavizaban y los españoles que los sometían al servicio personal. Entre unos y otros preferían someterse a los padres. Al establecerse en las misiones, los indígenas podían planificar mejor la producción de sus alimentos. Los jesuitas eran hábiles en las técnicas que posibilitaron el desarrollo de la agricultura y la crianza de animales. La Compañía de Jesús estaba integrada por profesionales de las más diversas áreas. No solo eran españoles, sino nativos de otras partes de Europa. Ya sea que la tarea fuera construir un sistema de riego o hilar algodón para la confección de vestidos, siempre había un especialista que se encargaba de adoctrinar a los nativos y supervisar la producción. Otra de las causas del éxito de los jesuitas fue su respeto hacia los aborígenes y el afecto con que los trataban. No discutieron sus jerarquías, costumbres ancestrales y métodos de trabajo, sino que trataron de comprenderlos y participar de ellos. Manejaban a la perfección el idioma guaraní, que se habla todavía hoy en la región, y en ningún momento intentaron imponer el castellano. Su dominación era una mezcla de severa disciplina laboral y de fervor religioso. Así conquistaron por medio de las doctrinas y reducciones de pueblos a 150.000 guaraníes del Guaira. La vida en estas comunidades de la selva era un ejemplo de organización que comenzaba con su construcción.
Alrededor de una plaza central se levantaban todos los edificios de la misión: el cabildo, la iglesia, el almacén, los talleres, la casa de los padres jesuitas y las viviendas de los nativos. El cabildo estaba formado por los mismos guaraníes, quienes trataban todos los temas referentes a la actividad comunitaria. Las iglesias, construidas en piedra, madera y adobe, tenían en su interior bellos retablos dorados. La bóveda de la nave central, que era de madera, se decoraba también con pinturas doradas. El púlpito y el confesionario se tallaban delicadamente. Los troncos que sostenían el techo solían tornearse para darles aspectos de columnas salomónicas con grandes y complicados capiteles. En las obras trabajaban artistas europeos y americanos. A los indígenas les costaba interpretar los temas del arte clásico. A los capiteles y frisos de los órdenes griegos agregaban su propia fantasía, de modo tal que una gran riqueza decorativa caracterizó a estos templos. Los aborígenes resultaron hábiles imagineros y pintores. Fueron solicitados en todo el virreinato para hacer retablos de altares, imágenes y pinturas religiosas. Los talleres eran el territorio de los artesanos. En ellos se aprendía y se construían los más diversos objetos. Los muebles se destacaban del resto de las artesanías. Al preciso ensamble de sus partes se sumaba la belleza de sus tallas y la originalidad de los decorados indígenas. La más notable producción de los talleres fue sin duda la imprenta. Muy valioso resultó el empeño de los misioneros para reducir a manuales las lenguas indígenas. Compusieron vocabularios y gramáticas con el propósito de catequizar a los guaraníes y otros pueblos en su lengua nativa. La primera obra impresa íntegramente en las misiones del actual territorio argentino, denominada De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, se terminó en 1705. Los artesanos indígenas pronto estuvieron en condiciones de imprimir libros de gran volumen en lengua guaraní y en lengua latina. Los libros estaban adornados con láminas y viñetas, muchas de ellas obras originales de artistas indígenas. Con la construcción de las viviendas, los jesuitas lograron una de las más profundas transformaciones de las costumbres de los guaraníes. Antes de su ingreso a las misiones, vivían en grandes viviendas colectivas que albergaban a más de 50 familias.
Si bien este hecho no fomentaba necesariamente la poligamia, indudablemente ambos fenómenos estaban íntimamente relacionados. Los jesuitas construyeron casas que en su exterior respetaban las dimensiones de las antiguas viviendas guaraníes, pero en el interior el espacio estaba dividido por tabiques. De este modo, cada familia tenía su ambiente único y privado, si bien todas las familias seguían viviendo en el mismo edificio. A partir de ahí, y a través de la paciente prédica de los jesuitas, los guaraníes fueron adoptando la monogamia. La vivienda de los jesuitas también respetaba las condiciones de austeridad en su construcción y moblaje. Esta era una constante en los misioneros. Desechaban los privilegios y trabajaban a la par de los nativos. La buena economía fue uno de los motivos del éxito de las misiones. Estas, lo mismo que los colegios, al principio dependían en buena medida de las donaciones que les hacían los colonos de la clase alta criolla y también, en alguna medida, los funcionarios. Pero luego la buena relación entre padres y colonos se enturbió, porque ambos competían por el monopolio de la mano de obra indígena. Y los indígenas, que alguna forma de libertad de elección tenían, preferían a los padres antes que a los colonos, porque los trataban mejor. De modo que las misiones debieron empezar a vivir por ellas mismas. Cultivaban yerba mate, la comercializaban, criaban mulas en estancias y también transportaban ellos mismos sus productos. En aquellas epopélicas recorridas en balsas por el sistema fluvial a cuya vera estaban las misiones. Toda esta prosperidad económica, que a principios del siglo XVIII era aún más importante, generó nuevos conflictos, pero esta vez no con los colonos, sino con la propia corona, y fue uno de los motivos de la expulsión de los jesuitas. A comienzos del siglo XVIII, las misiones se habían convertido en los principales agricultores y ganaderos de la América española. Construidas por lo general cercanas a los márgenes de los ríos Paraná y Uruguay, las reducciones de los guaraníes se levantaron por decenas. Los productos de sus talleres eran codiciados en las ciudades de todo el virreinato y buena parte de Europa. Pero el éxito les generó innumerables enemigos. El primer azote de las misiones apareció casi junto con su fundación y provenía del territorio portugués. Desde el comienzo de la conquista, los aborígenes vivían alerta tratando de escapar a las trampas de los bandeirantes. Estos eran grupos de colonos portugueses que se dedicaban a cazar nativos para luego venderlos como esclavos dentro del territorio brasileño. Pero entre tanto, desde mediados del siglo XVII, las misiones disfrutaron de largas décadas de paz y prosperidad. El desarrollo de las artes fue notable. Los himnos religiosos comenzaban al amanecer y eran cantados a coro por toda la población. Los cantos acompañaban la misa, la marcha al trabajo rural y la vuelta al hogar a la caída del sol. Los himnos eran la característica distintiva de todas las celebraciones religiosas. Así pasaron los años y hubo generaciones enteras de guaraníes que transcurrieron su existencia en estos reductos que para el resto de la América colonial eran un ejemplo de civilización y prosperidad, una auténtica utopía que creó una sociedad de acuerdo con planes preconcebidos sobre la base de indígenas ajenos a la civilización europea. En la América española, esta paradoja no causaba ninguna gracia. En principio porque, como ya hemos dicho, los demás españoles y criollos se veían imposibilitados de explotar el trabajo de los aborígenes. Pero otra razón era tal vez más poderosa, a la vez que mezquina. La eficiencia de las misiones ponía al descubierto la torpeza e ineficiencia de la administración colonial. En Europa, el proceso había sido similar al americano.
Los jesuitas europeos acentuaron su esfuerzo principalmente en la educación. Con su habitual eficiencia, al poco tiempo eran respetados en las principales universidades europeas. Fue así como se hicieron cargo de la educación de la mayoría de los nobles de Europa y no se les hizo difícil acceder a las cortes, donde se convirtieron en los poderosos confesores de los reyes. No hace falta decir que esto les generó a los jesuitas sus peores enemigos dentro de la celosa clase política europea. Uno de estos políticos, el marqués de Pombal, ministro de la corte de Portugal, fue quizás el más enconado antijesuita. Pombal fue el principal promotor del Tratado de Permuta de 1750. Por este tratado, Portugal cedía a España las islas Filipinas y la colonia del Sacramento, sobre la banda oriental del Río de la Plata, justo frente a Buenos Aires. Recibía a cambio 7 misiones jesuíticas levantadas en la orilla oriental del río Uruguay. El Tratado de Permuta significó una herida profunda en la estructura americana de los jesuitas y fue el comienzo del fin. ¿Por qué se expulsó a los jesuitas? Este es un tema histórico de suma importancia. Ellos tenían muchos enemigos. Había gente que criticaba su mundanidad, su afán de poder. Otras críticas se relacionan con la forma en que trataban a los indígenas. Y yo esta crítica la comparto. Los tenían como a menores de edad. Ni siquiera los ordenaban sacerdotes. Pero el motivo verdadero de la expulsión fue una razón política, el crecimiento de la monarquía. La autoridad del rey no podía admitir que dentro de sus dominios hubiera partes administradas por los religiosos, que de ellos muchos eran extranjeros y para colmo respondían todos a la autoridad de un superior, el general de la compañía, instalado en Roma. Finalmente, en 1767, el rey Carlos III de España decretó la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús. La orden era válida para la península, la América Española y las Filipinas. Las misiones quedaron en manos de otras órdenes religiosas y de funcionarios reales. Estos no lograron mantener la eficiencia ni los niveles de producción de la administración jesuita y las misiones sufrieron un rápido deterioro. En menos de una década se destruyó una cultura de 150 años. La mayor parte de los guaraníes volvió a la selva. Vivieron de la caza, la pesca y sus cultivos de siempre. Conocían la selva, sabían de zoología, botánica y medicina. Ahora conocían al hombre blanco y decidieron ocultarse de él. Volvieron con Tupá, el dios de la tierra, su único dios. Mientras los indígenas volvían a su vida primitiva y los templos de las misiones eran invadidos por la selva, los padres jesuitas, expulsados de América, no olvidaban al continente en el cual habían nacido o en el cual habían hecho posible su utopía. Se dedicaron en el exilio a escribir sobre las costas americanas, a describir su fauna, su flora, a hablar de sus antigüedades indígenas, pero también algunos de ellos mencionaron la necesidad de emancipar a América, de acabar con la autoridad de ese monarca que tan cruelmente los había tratado. Akai bolemu, masuk akai bolemu. Kami yang jai normal ayu deh, yang mau saberi bersih, hekula bersih, yang makble normal ayu deh. Untuk kalau akai ke Beladio, tan jai mas mau Beladio. Untuk kalau akan jai de Beladio, anak ibadah ku